del constitucionalismo clásico del siglo XVIII. ¿Ya? ¿Por qué es importante el constitucionalismo clásico del siglo XVIII, queridos colegas? Aquí podría aparecer historia, podría aparecer algo de lata, pero es importante que hagamos una detención y estudiemos este siglo XVIII en materia constitucional, porque los principios que se establecieron en este siglo, que se establecieron en estas cartas fundamentales, que quedaron plasmados en estas constituciones, nos han seguido eternamente. Es los principios que se llevaron a cabo y quedaron plasmados, insisto, en estas cartas fundamentales, se han mantenido inalterables. ¿Ya? Ese es el fundamento por qué estudiamos el constitucionalismo, porque de aquí, de este siglo, es donde se desprenden los principales principios y derechos que hoy día deben estar consagrados en nuestras constituciones. ¿Ya? Eso no ha cambiado. Por mucho que queramos hacer modificaciones, alteraciones, innovaciones, hay principios y derechos que se mantienen permanentes y estos se establecieron ya en este constitucionalismo clásico del siglo XVIII. Si yo hablo del siglo XVIII, miren la pregunta pedestre que voy a hacer, la pregunta básica, la pregunta hueona, si se quiere, que voy a hacer. Pero si yo hablo del siglo XVIII, queridos colegas, a ver, respóndame, ¿entre qué año y año estoy hablando? Por lo que sé, es que cuando se habla del siglo, por ejemplo, siglo XVIII, ¿Ya? no me acuerdo si es un año, por ejemplo, es el año 1700 o 1800. Ya. Parece que es un año 1700. Profesor, Son 100 años Sí. menos. Perfecto, ¿cierto? Cuando se habla del siglo XVIII, se habla del 1700 al 1799. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ¿dónde nace la historia? ¿Dónde nace el año cero? El siglo primero nace con el año cero. ¿El año cero coincide con qué, César, tú mismo? ¿El nacimiento de Cristo? Perfecto, el advenimiento de Cristo, ¿cierto? Vamos a decir el advenimiento, porque no está claro todavía cuándo nació Cristo, pero el año cero se habla de la llegada de Cristo. Y por eso del año cero al año 99, del año cero al año 99, se habla del siglo primero. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos del siglo XVIII, es todo lo que pasó hasta el 1800, que en realidad el 1800 ya el siglo siguiente, pero hasta el 1799. Me interesa que si yo les digo 1750, por ejemplo, perdón, 1850, ¿a qué siglo corresponde? No nos vamos a ir a los extremos. 19, ¿cierto? 1230, ¿a qué siglo corresponde? 13. 13, perfecto. Eso es lo que tienen que tener claro. ¿Ya? Ese es el tema que nos interesa hoy día quedar establecido, porque ustedes, colegas míos, no pueden andar titubeando en ese sentido. Yo, si cambia el 2000, el 2001, tendría mi duda también, pero en general la idea es encuadrarse en los siglos, en las centurias. ¿Ya? Bien. ¿Por qué entonces, yo les puedo preguntar, ¿por qué es importante que estudiemos el constitucionalismo clásico del siglo XVIII? Lo que pasó durante todo el 1700, digamos, del 1700 o 1701 a 1799 o 1800. ¿Por qué? La respuesta es, porque en ese periodo se establecieron las bases de los principios y derechos que hoy día están consagrados en la mayor parte de las constituciones occidentales. ¿Ya? Por eso es importante que lo estudien. ¿Bien? Vamos a ver dos aspectos fundamentales del constitucionalismo clásico del siglo XVIII. Vamos a hablar de las fuentes y de los principios que se establecieron en este. ¿Ya? ¿Cuál es la traducción que le das tú al concepto fuentes? al origen, Perfecto, origen, ¿cierto? a las inspiraciones. Ya, excelente. Nosotros en Derecho agrupamos las fuentes normalmente en dos variantes. Ustedes lo estudiaron en teoría de la ley. ¿Cuáles eran estas dos, Carolina? Carolina Ortiz.
¿Está? Profe, Profesor, ¿Sí? ¿yo? ¿Fuentes formales e informales? Formales e informales. Pueden ser materiales y formales. Formales y materiales, ¿cierto? Esos son normalmente lo que vayan a anotar. Esto le voy a ayudar de inmediato a estudiar para la teoría de la ley, porque la norma indica que en el derecho, en la creación del derecho, nosotros tenemos fuentes normalmente formales, ¿cierto? Que está dada generalmente por los textos, por lo que está escrito, lo que tiene alguna forma o fórmula, ¿ya? Y las fuentes materiales, que son todas las ideas, los procesos, las revoluciones, esas son las fuentes materiales, las asonadas, ¿cierto? En general el derecho, eso lo van a ver con detenimiento en teoría de la ley. Flavio, tú me ibas a preguntar algo. No, profesor, nada. Ya. Bien. Nosotros vamos a ver un concepto genérico de fuentes como todo aquello que origina el constitucionalismo clásico del siglo XVIII. Y esto está dado por la evolución institucional del Reino Unido, que lo hablaba, el proceso constituyente o constitucional del Reino Unido, ¿cierto? Que es un proceso, la filosofía del siglo XVIII, que nosotros no la vamos a ver porque ustedes la aprendieron de sobremanera en el semestre pasado, la Constitución de Estados Unidos, que también ya la hemos repetido, y la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, que de alguna manera también la hemos visto, ¿cierto?, en el primer semestre. Así que nos vamos a detener mucho en la evolución institucional del Reino Unido. No nos vamos a tener mucho, pero vamos a hacer un barrido. Aquí están los principales hitos de la interacción que hubo entre los nobles, le hace los, ¿cuánto queda? 7 minutos. Entre quienes querían reducir el poder real, el poder absoluto de la monarquía y el monarca, ¿ya? Y los principales hitos, esto no se lo aprendan de memoria, yo no se los voy a preguntar de memoria, ¿ya? Sino que interesa que ustedes tengan una idea de cada uno de ellos. No les voy a pedir, hábleme de todos los estatutos o todas las instituciones, porque esto hay que hablar de cada uno de estos, es una institución, ¿ya? Una institución que es una fuente de derecho, es una recopilación de artículos, ¿cierto? O una idea de ordenamiento jurídico. No les voy a pedir que me los nombren ni que tampoco me señalen los años, no hay interés, pero idealmente que tengan una idea de cada uno. De algunos sí vamos a establecer algún punto relevante. La trascendente, la que da inicio a todo este proceso constituyente constitucional del Reino Unido, es la Carta Magna, que ya de alguna manera hemos visto. Posteriormente viene el Estatuto de Rutland, de 1284, la Petición de Derechos, de 1628, el Habeas Corpus, que también nos vamos a tener ahí en 1679, que algo le hablé yo en la clase pasada, ¿cierto? El Bill of Rights, o el Decálogo de Derechos también, de 1689, y el Act of Settlement de 1701. Como ustedes pueden ver, ya desde el 1200 hasta el inicio del siglo XVIII, que es el 1700, hay 500 años en los cuales los ingleses venían negociando el poder absoluto del monarca. Antes de toda la Revolución Francesa, antes de todo la decapitación, ¿cierto? De hecho, los ingleses tuvieron una transición tan eficiente que no tuvieron, seguramente hubo decapitaciones, pero en general no sacaron el carácter monárquico de Inglaterra hasta el día de hoy. Hoy día hay algunos problemas más grandes con la corona, ¿cierto? Porque están un poco faranduleros, o sea, la prensa se ha dedicado no sé si a prestigiar, alguna prensa a desprestigiar la corona, ¿cierto? Para aquellos a los que les gusta la monarquía o leer las páginas sociales, pero en general los ingleses nunca han dejado de tener este pensamiento monárquico. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron un proceso eficiente, donde lo único que bastaba hacer era morigerar, ordenar, reglar, ponerle leyes, poner freno, ¿cierto?, al poder real, que lo lograron eficientemente. A diferencia de los franceses, ¿cierto?, con toda su ente pomá, que hicieron una revolución, que le cortaron la cabeza al rey, ¿cierto?, y al final el que quedó ganando de todo eso fue Napoleón, que fue un dictador tanto o más grande que un rey, ¿cierto? Hizo muchos avances, pero finalmente cayeron de nuevo en manos del absolutismo, con otro nombre, con nombre de directorio. ¿Ya? Bien. Vamos a dar algunos detalles de cada uno de ellos, muy cortos.
Veamos, lo más importante, a ver, lo vamos a dar a la vuelta de comerciales, sí, porque vamos a hablar un poquito. ¿Alguna duda de lo que hemos planteado? Esto ustedes lo conocen. Aquí tengo un chat, déjenme ver. Napoleón, sí. Sí, correcto, Napoleón. La Carta Magna es del año 1215. Ya sabemos algunos puntos que trataba, ¿cierto? Iglesia libre, la libertad de culto hoy día, los pueblos, el comercio, los comerciantes, la reforma de la ley de justicia, pero todo eso no se cumplió, ¿cierto? Todo eso no tuvo muchas vertientes, muchas interpretaciones, hasta que con el pasar de los años, por allá por el 1600, ya se comenzó a hacer efectivo, pero aquí se plasma un principio que también fue vulnerado, después siguieron habiendo reyes tiránicos, ¿cierto? Reyes absolutistas, pero aquí queda plasmado, existe un documento en el cual está consagrado un principio básico de un ordenamiento jurídico republicano o democrático, que es el principio del imperio de la ley. Nadie está por encima de la ley, que posteriormente nosotros lo traduciríamos, ¿cierto?, en la igualdad de todas las personas. ¿Ya? Y acá se quedó consagrado el principio en su origen, en que el rey no está por encima de la ley. ¿Ya? La ley manda a todos, incluso al rey, que es lo más rescatable que tiene la Carta Magna del año 1215. Lo más importante, lo más icónico y que se ha mantenido hasta el día de hoy.